Bienvenidos. En esta clase vamos a estar viendo dos menús, el menú de capas nuevamente y el menú de colores. En este caso vamos a ver una herramienta que nos faltó, que son las máscaras de capas, que nos van a permitir trabajar sobre las capas sin modificarlas. Sin más, ahora vamos a pasar a trabajar con un ejemplo, un documento que ya tengo abierto, y vamos a ver cómo funcionan estas. Una máscara de capas sencillamente funciona para ocultar una parte de una capa y ver parte de otra. Esto podemos operar entre capas distintas o una misma capa para resaltar colores de una capa o hacer ajustes a una capa. Entonces vamos a trabajar con una capa duplicada o con otra capa de fondo para combinar ambas capas. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo funciona en esta imagen y cómo funciona con una fotografía, por ejemplo, para realizar ajustes. Al añadir una máscara de capa me sale la opción si quiero de que esta sea blanca, negra, tener el canal alfa que sea transparente y después pintar. Por lo general nos vamos a manejar con un blanco o un negro. Vamos a ponerle negro para que se vea bien cuando marco y le doy a añadir. Si se fijan acá me añadió de color negro la capa. Si yo lo pongo de color negro directamente me la tapa. Cuando pinte de color blanco me la va a hacer resaltar. Si yo hubiese agregado de color blanco, vamos de nuevo, vuelvo desde acá, es lo mismo que hacer con el clic derecho desde el otro lado. Añadir máscara de capa, esto es desde el menú de... Estas mismas opciones las tengo desde acá. Voy marcando y le pongo añadir máscara de capa. Si le pongo de color blanco, acá me dice opacidad total o transparencia total. Le doy a añadir y va a seguir viéndose la imagen. Cuando yo pinte de negro, se va a ver el fondo. El otro va a ser exactamente el contrario. Si yo pinto de blanco del mismo color de la capa, voy a ver que, invierto acá, me va a volver a tapar. Esto funciona así. Es simple y sencillamente así. Ahora, ¿cómo utilizo esto? En este caso estoy viendo que con esto me permite ver la capa que está de fondo. Sería lo mismo que usar la herramienta de borrar, pero esto también se ocupa de crear esta ilusión de poder elegir la transparencia de donde quiero para acomodar colores, para ver detalles o hacer con semitransparencias. Entonces, esto aplicado a una fotografía me ayuda, por ejemplo, a resaltar puntos de luminosidad, a ocultar detalles, a resaltar sombras. Con eso podemos hacer ajustes a una cierta parte y no tener que editar el resto de las imágenes. Podemos así añadir sucesivas capas. Depende de donde yo esté parado. Si me paro acá, cuando yo vaya a pintar, ahí vamos a ver que sí me pinta de blanco todo. Entonces, así como funciona la máscara de capa. Vamos a continuar con la práctica, vamos a modificar los colores, a realzar los colores, pero para eso tenemos que volver acá y vamos a ver cómo se comporta el menú de color, las distintas herramientas y para qué sirve cada uno de estos y qué podemos hacer. Entonces, sabiendo manejar esto, podemos integrarlo con lo que es máscaras de capa y trabajar con colores de la imagen, entonces resaltar las partes que le falta brillo, oscurecer las partes de sombra o al revés, aclarar la parte de sombras y con eso podemos ir integrándolo y mejorar la calidad de la fotografía. Como vimos también en otra clase, teníamos donde insertamos el chico en la fotografía, si bien estaba bien insertado, quedaba el efecto, faltaba acomodar los colores. Para eso vamos a trabajar con el menú de colores y vamos a corregirlo. Entonces, lo primero que tenemos es la parte del balance de color. Acá vamos a crear una nueva capa a partir de lo visible. Vamos a eliminar la máscara que habíamos hecho. Vamos a hacer desde acá arriba, nuevo a partir de lo visible. Me quedó adentro del grupo, lo sacamos afuera. Y vamos a ver lo que es el balance de color, cómo se maneja. Acá nosotros tenemos primero los ajustes prefijados, que son algunos que vienen por defecto, los últimos usados. Vamos a restablecer, siempre para volver atrás. Y tenemos para elegir el rango que queremos ajustar. Sombras, tonos medios o punto de luz. Es como la herramienta de marcado a fuego. Y cada una de esas opciones que elijamos tenemos para acomodarle el color cian, que es el color celeste, digamos, el magenta, los niveles de violeta, por decirlo en un color más simple, y amarillo, aunque cian es cian y magenta es magenta, ¿no? Entonces, esto, cuando yo le cambie, lo va a hacer a los tonos medios. Vamos a fijarnos que si yo le pongo hacia las sombras,
ese efecto se va a acentuar en las zonas más oscuras. Por ejemplo, en las zonas de las nubes. Le voy a reducir el nivel de cian y vamos a ver que se modifica no en todo el dibujo, sino se acentúa el cambio en esa zona. Puedo cambiar ahí, le voy regulando la coloración en las distintas partes. Puedo ir acentuando, por ejemplo, las sombras, la zona de las sombras. Esto incluso yo lo puedo aplicar acá, como lo hice a nueva capa a partir de lo visible. Vemos que modifica incluso los colores de Mario. Y yo quisiera hacer solamente para el fondo. Vamos a poner cancelar. Eliminamos la capa. Nos paramos acá en la capa del fondo. Vamos nuevamente a balance de color. Tono de sombras. Y puedo reducir o aumentar el color del cian. Y puedo aumentar ese color oscuro de las sombras del fondo. Entonces, cuando yo ya lo tengo, ahí puedo o restablecer o aceptar para poder ver. Si quiero ver la diferencia, puedo dividir la vista y me va a mostrar de un lado de la imagen y del otro cómo modifica los colores. Le doy aceptar, si ya veo que está, que me gusta ahí en ese color, lo dejo ahí. Entonces, vuelvo atrás, vuelvo a entrar a colores. Así como yo tenía sombras, tengo los tonos medios que va a afectar sobre todo a la parte intermedia de la escala que tenemos de negro a blanco, las zonas grises, va a modificar de las tonalidades, va a modificar sobre todo esas. Y si no, después tengo los puntos de luz, que es sobre todo la parte más clara, las partes más blancas. Ahí yo voy a modificar y voy a ver que la parte oscura no se modifica prácticamente, lo que sí se modifica son los puntos más claros. Ahí le puedo ir acomodando el balance de color y le puedo dar otros efectos. Bien, le doy restablecer. Así es como funciona el balance de color. Después tenemos temperatura de color. Esto es una herramienta que está buena, está bastante simple, que lo que me da es un efecto de cálido o frío. Todo lo que sea cálido siempre va a ser color amarillo, rojizo, anaranjado, y lo que sea que me dé la idea de frío va a ser color pálido, colores celestes. Entonces tengo la temperatura original. Si subo el nivel, vamos a ver que se empieza a poner más celeste. Si lo bajo, se pone más naranjizo. En este caso no se nota mucho, pero ¿por qué? Porque el tono de la imagen es celeste. Entonces, eso es lo que es la temperatura. Le doy para aquel lado y me funciona de manera al revés. Temperatura esperada. Para aquel lado me lo disminuye la temperatura, para aquel lado me la sube. En el caso si tenemos una fotografía, se va a notar más. Como vimos, vamos a ir a archivo, abrir. Y acá vamos a elegir dentro de los materiales la que dice calor. Vamos a ver que tenemos esta imagen, una persona con sed en el desierto. Ahora, yo lo que hago es, le subo la temperatura y vamos a ver que al ponerlo de un color más rojizo, parece que la temperatura ambiente sube. En cambio, si yo le doy ahí, puedo darle un efecto de más saciedad, de frío. Así es como puedo jugar con lo que es la temperatura del color. Puedo asentar sensaciones con esta herramienta. Ahora vamos a pasar a ver entonces el siguiente, que es tono cromático. Tenemos tres opciones, donde la primera nos modifica el tono. Acá podemos lograr con el efecto de tono de negativo de fotografía. Después tenemos lo que es el croma, que lo que hace es realzarme el color, lo satura el color o lo desatura, puedo llevar a colores grises. Y después tengo también lo que es el brillo, que lo que sube es las zonas luminosas. Así es como se comporta en este dibujo. Vemos cómo lo oscurece o le da más brillo. Con esto podemos ir jugando. También, por ejemplo, en la fotografía anterior, si nosotros acá vamos a ver cómo se aplica colores, tono cromático. Si le subo el tono, vemos cómo invierte los colores. Si le subo el croma, cómo se realzan los colores hasta que llega un punto que se desfasan. O lo podemos eliminar al croma. Y después tenemos el brillo, que hace el efecto de resplandor. Ahora, o de oscuridad. Vemos que también si podemos ir mezclando filtros, subimos la temperatura de color,
le subimos la temperatura para este lado, ahí le ponemos un tono más naranja, le podemos ir a tono cromático, ahora le subimos un poco más el croma y podemos subir el brillo. Entonces con esto podemos ir dando un efecto de aún más calor. Vemos que a diferencia de la que estaba originalmente, ahí están acentuados todos los colores cálidos. Esta es la original y esta es la modificada. Como con el brillo, con la temperatura de color, podemos hacer un efecto de calor abrasivo. Entonces, eso es lo que era tono cromático. Después tenemos tono saturación, que funciona de manera similar. Tenemos tono, la luminosidad, que vendría a ser el brillo, lo que era en el otro, y después la saturación, que lo mismo es lo que era el croma en el otro. La diferencia entre esta y la anterior es que esta puedo ir acentuando por cada uno de los colores que componen la fotografía e imagen y darle mayor tono a los rojos, mayor luminosidad o a los azules o luminosidad, trabajar por cada color por separado. Esa es la diferencia entre esta y la herramienta anterior. Después tenemos lo que es la saturación. La saturación es como la parte del croma, pero aplicado todo de una. Es solamente esto. Lo que tiene es que es un poco menos, si llegamos a lo que era en el croma se escapaba, digamos, de los valores y quedaba demasiado rojo, como vimos. Vamos acá, vamos de vuelta a tono cromático, cambiamos el croma, vemos que se pasa. Bueno, la saturación está específicamente para eso, para ir de a poco aumentando la saturación y que no se pase de medida. Si vemos acá con la vista previa, vemos cómo cambia la saturación dentro de lo que es la imagen original y la saturada. Todas las fotografías podemos aplicarles estos efectos y darle un realce de color, quedando más atractiva a la vista. Vamos a cancelar. Después tenemos lo que es la exposición. La exposición lo que va a hacer es aumentar en los niveles de negro, si queremos acentuar las sombras. Y la exposición es lo que es el brillo. Podemos ir marcando, haciendo que las sombras sean más realzadas y los brillos también, o disminuirlo. Entonces con esto podemos ir aumentando. Así, con esto, y combinando con la temperatura, y combinando con el otro, puedo ir logrando cada vez más un efecto de calor abrasador. Tono cromático, le damos acá un poquito más al croma, le damos un poco más al brillo, y vemos que queda un efecto de resplandor absoluto de como que están en el color. Así puedo ir modificando y combinando entre los distintos. Vamos a volver atrás. Después tenemos lo que es sombras y resaltados. Acá tenemos a las sombras, podemos darle un realce. Esto es más, si vemos, tenue en los cambios que se van a realizar. Lo mismo en la parte de resaltados, que son las partes claras. Podemos ir agrandando la diferencia que hay entre uno y otro. Y después la parte en común, que son aquellas partes intermedias, como hablamos en el otro. Lo que pasa es que acá es una manera más tenue de manejar esos efectos sin pasarnos. En el otro si trabajaríamos hablando en unidades, movemos en metros, las escalas movemos. No. Después lo que tenemos son sombras y resaltados, donde podemos ajustar de manera leve la diferencia que hay entre las sombras y la parte de la claridad, lo mismo que son los resaltados, que son las partes brillosas. Podemos hacer que se alejen o se acerquen. Y después la parte es en común, que están, digamos, es el intermedio. Con eso nosotros podemos ir cambiando la diferencia que hay entre las luces y las oscuridades. Después tenemos la parte de brillo y contraste. Esto es conocido por la televisión. En cualquier tele podemos ajustar lo que es el brillo, el contraste, que es la diferencia. El brillo, como ya dijimos, son el realce de las partes claras,
Y el contraste, cuanto mayor sea acentuado el contraste, más diferencia va a haber entre lo oscuro y lo claro. Acá vemos que si aumentamos el contraste, las zonas oscuras se van a acentuar más, lo mismo que las claras. Si bajamos el contraste va a llevar hasta al mínimo un color gris donde se funde lo claro con lo oscuro. Después tenemos la parte de los niveles. Los niveles son los niveles de color. Acá podemos elegir por cada uno, color rojo, verde, azul. Tenemos distintos canales de colores, RGB. Entonces podemos elegir entre rojo, ir variando, bajando, subiendo lo que es el color el nivel de cada color, ir modificando. Esto requiere un uso más avanzado. Acá tenemos el valor entre la combinación de todo, es llevarlo a claro o oscuro. Quizás si nosotros vamos a trabajar, nos conviene trabajar con otra escala que sea, por ejemplo, las curvas, que sea más visual, donde nosotros acá ajustando las curvas de color vamos a poder elegir o entre todos, cambiarle los valores. Acá esto siempre es blanco y gris. Puedo ir haciendo distintos nodos. Fíjense en cómo se va comportando la imagen según cómo vaya cambiando. Puedo restablecer o puedo ir modificando de color en color, cambiando las curvas de lo rojizo, quitarle, entonces se vuelve a su lado, sumarle, que lo lleva hacia el magenta. Puedo ir haciendo distintos efectos moviendo las curvas de color de uno en uno. O sea, así puedo ir viendo cómo voy modificando, le voy dando la curva de color precisa. Hay algunas imágenes, esto es una cuestión de investigar, de ver cómo se trabaja con las curvas de colores. Según lo que quiera los efectos lograr, que el efecto que quiera lograr, son distintas las curvaturas, lo que nos acerca hacia una acentuación de un cian, de un magenta o de un amarillo. Entonces, si yo quiero lograr una imagen cálida, nos conviene dibujar de cierta manera los colores. Si tenemos una imagen que está amarillenta, habría que estas curvas nivelarlas hacia el otro lado, hacia el lado contrario. Quiero que la imagen esté lo más normal posible, así como yo la tenía, tengo que llevar todas estas curvas a una forma contraria de cómo se está visualizando ahora en pantalla. Con eso invertimos la polaridad de los colores y lo llevamos a una corrección de colores. Esto sirve sobre todo para ajustar, para corregir los colores de aquella fotografía que querramos, por ejemplo, si están saturadas, desaturarlas, llevarlas a un color más normal. Bien, con esto vimos las paletas principales de lo que es del manejo de colores. Combinándolas, sabiendo cómo se manejan cada una, siempre cuando vamos a buscar correcciones podemos googlear, hoy por hoy en YouTube está todo, cómo lograr ciertos efectos y nos van a decir, bueno, hay que subir el tono, hay que bajar la saturación, hay que subir la exposición, sabiendo cómo buscarla. Después nosotros podemos ir dándole, según nuestra imagen y nuestro gusto, el retoque. Lo siguiente que tenemos es la parte de invertir. Esto nos hace un efecto de negativo. Son distintas, después tenemos invertir lineal, vemos cómo cambia, o invertir valor. Aplicado esto nos sirve a veces como tenemos acá el modo de capas y tenemos más capas, al invertir los colores, nosotros podemos lograr, teníamos operaciones, clarear solo, entonces podemos ir modificando una sobre la otra, podemos superponer y lograr distintos efectos. Esto sirve sobre todo cuando vamos a trabajar para dar efectos especiales de imagen con filtros. Ya después vamos a utilizar en una de las prácticas cómo invertir el valor para resaltar los bordes. Entonces con eso nos sirve para combinarlo con otros. Todo tiene un porqué de estas herramientas. Bien. Lo siguiente que tengo es la parte de autocomponentes, de saturar, mapas, mapeo de tonos, la información de los colores que tenemos en la imagen, donde tenemos, por ejemplo, en automático, tenemos el ecualizar, el realce de color. Son herramientas automáticas que nos ayudan a mejorar de manera automática el realce, por ejemplo, del color, sin pasarnos. Entonces esto lo hace, lo mismo que hacíamos de manera manual, lo hace de manera automática. Después en la parte de componentes tenemos, por ejemplo, descomponer, que lo que hace es descomponernos en distintos canales de colores. Cuando yo le doy a aceptar, me descompone la imagen en esos colores. Tenemos
en una capa el azul, en otra capa el verde, en otra capa el rojo. Así los va combinando y combinados nos dan los colores. Lo siguiente que tenemos es la parte de componente, donde podemos, por ejemplo, tenemos un mezclador de colores, donde está a monocromático, a escalas de grises. Es distinto a lo que hacíamos del otro de quitar la parte de color, la parte de tonalidad. Acá vemos que podemos llevar a gris cada uno de los canales por separado. Así es como funciona este de mezclador. Si no, después también tenemos la parte de desaturar para llevar a lo que es a escala de grises, que es distinto. Como vemos acá, adquiere como una forma más como salen en las fotocopias, como salen en el coso, a lo que era en el otro. Acá también tenemos para llevar las muestras o el radio. Vamos a ver que si lo llevamos a escala de grises podemos lograr un efecto como de dibujado. Cuando se hacen esos efectos de tipo crayón, de dibujos o el de cincelada, se suele utilizar con este filtro, con esta herramienta de colores. Con eso podemos llevarlo a escala de grises. Bien, lo otro que tenemos es la parte de mapa, donde podemos encontrar, por ejemplo, intercambio de color, una herramienta que nos permite cambiar de un color a otro, reemplazar. Acá, si bien es algo que nos permite cambiar de color, es bastante complicado hacerlo con una fotografía porque es un color en específico que nos va a cambiar. Podríamos hacerlo, por ejemplo, con el cielo, que no hay tanta variedad. Nosotros ahí vamos a tener que manejar lo que son los umbrales para cambiar, por ejemplo, del color cielo, vamos a marcar acá, de este celeste a un color, pongámosles verdáceo, color turquesa. Y acá nosotros vamos a tener que ir viendo el umbral del color que vamos a cambiar, cómo va a cambiar. Si vamos viendo ahí, lo va a cambiar de un color a otro, pero lo que hay que tener en cuenta es que lo va a cambiar por un color sólido. Por ahí nos conviene trabajar con capas, con una capa duplicada, con una opacidad, reducir el tema de la transparencia, entonces lograr así un cambio de color más creíble. Vamos a hacer reemplazos de colores, por ejemplo, como dijimos, duplicamos la capa, agarramos, vamos al menú de colores, vamos a mapa, intercambio de color, vamos a marcar acá, por ejemplo, la parte de la camiseta. Podemos borrar para que no nos cambie del otro lado el cielo. Podemos simplemente o marcar con la selección, vamos a sacar acá. Entonces, como vamos a trabajar ahí, vamos a marcar con esta parte de la selección total. Esto es algo que no se va a ver el cielo. Entonces, vamos ahí. Volvemos un punto atrás, otro ahí, y aumentamos la selección, borramos, seguimos aumentando acá donde vea que me queden los detalles. Entonces, digo, bueno, vamos a reemplazar ese color azul por otro color, vamos a borrar acá, si bien acá no se nota, vamos a añadirle la parte del canal alfa, vamos a volver a borrar. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con esta parte, y después le ponemos una pequeña transparencia. Ahí agarramos, vamos de vuelta, vamos a sacar la selección, vamos a colores, vamos a intercambio de color, vamos a elegir acá el color azulado, con el cuentagotas siempre, y acá vamos a cambiar, vamos a poner por un color rojo, un color verdáceo si no, vamos a darle ahí al umbral del color azul, al umbral del color verde. Entonces lo vamos a aumentar ahí. Cuando le damos a aceptar, nos va a cambiar solamente esa parte, después le bajamos la opacidad y vemos cómo podemos ir logrando. Esto vamos duplicando incluso la capa. Acá está hecho sin detalles. Cuanto más acomodemos el umbral, más se van a acomodar estos bordes, estos detallecitos. Entonces, acá podemos volver a duplicar la capa. Cuando duplicamos vemos que se pone más intenso el color. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta las operaciones, cómo va a ser se van a comportar entre las capas, multiplicando. Si hacemos esto, un grupo de capas se van a comportar entre estas dos y la otra van a dejar afuera. Entonces tenemos que ir
no solamente con la herramienta de reemplazo de color, sino utilizar otras técnicas como combinar la opacidad, la parte de suprimir, de solamente seleccionar la parte que vamos a modificar. Pero con esto podemos lograr un cambio de color. Después tenemos el mapeo de tonos, la parte de información sobre el tema de los colores que se están utilizando. Y después pasamos acá a la parte del umbral. Estos son efectos de colores que podemos lograr. Con el umbral lo que hace, vamos a volver todos los pasos atrás en la fotografía, maneja el umbral de colores entre blanco y negro. Vamos acá, vamos a umbral, vamos a ver que podemos ahí entre blanco y negro por cada valor, o tenemos de canal a canal, me va a llevar hacia un blanco absoluto o un negro. Esto me sirve para cambiar el umbral que hay en los distintos canales, así como trabajamos en rojo, verde, podemos lograr siluetas en blanco y negro quitando la otra parte de atrás. Así es como trabaja la parte de umbral. Después tenemos colorear, donde al igual que en la anterior, esto me reemplaza. Lo que hace la herramienta en 2 pasos es llevarme la imagen a escalas de grises y después le pone como un color transparente encima el color que elijamos acá. Entonces me lo colorea de ese color. Esto también podemos utilizarlo como en el anterior, con capa semitransparente para lograr un efecto de coloreado de cambiar. Podemos modificar el tono de los colores, la saturación, hacerlo más brillante, menos brillante, la luminosidad, para hacerlo más oscuro o más brilloso. Con esto, mezclado con otros, podemos lograr distintos efectos. Después tenemos la parte de posterizar. Lo que hace es llevarnos a una escala de colores menor, reduce la cantidad de colores, así como se veían en los monitores viejos, en las primeras computadoras, vemos así como se ven las imágenes GIF. Con esto va a bajar la calidad, pero podemos ahorrar espacio en las imágenes. Entonces, así es el posterizado. Lo que hace es bajar la cantidad de colores con la que se trabaja la fotografía. Después tenemos lo que es el color alfa, que lo que hace es, según el color que elijamos, en este caso el blanco, por ejemplo, vamos a elegir lo que es el celeste, lo va a llevar a transparente. Solamente a esa parte, a ese color, hay que tener en cuenta que todo tiene celeste, también la piel, todo tiene un cierto, por eso están los canales, un grado de celeste, pero lo que hace esto es llevarme a la transparencia donde esté más acentuado ese color. Acá donde está el umbral de transparencia vamos a ir poniéndolo más o menos transparente. Entonces con eso podemos llevar lo mismo el umbral de opacidad. Si notamos, ahí estamos llevando la zona de la remera donde está ese color a transparente y el resto queda de color sólido. Ahí le damos a aceptar y esta zona me quedó transparente. Lo siguiente que tenemos es la parte de difuminar, donde acá vamos a poner en ninguno, es el método, hay distintos algoritmos. También lo que nos hace es reducirnos la cantidad de colores que tenemos en el dibujo, al igual que en el posterizar. Los niveles de rojo, los niveles de azul, de verde, baja la cantidad de colores por píxeles. Funciona igual que en la anterior. No es el efecto de difuminado, eso ya lo vamos a ver con lo de filtros, cómo lograr un efecto de borronado. Eso es otra herramienta. Después tenemos la parte de recortar colores, que también lo que hace es limitarme la cantidad de colores, hasta dónde va a ir el rango, el límite superior y el límite de los píxeles donde podemos llegar para que no se saturen los colores. Y por último, caliente, que lo que hace es eliminar los píxeles que queden brillosos, así como nos pasaba cuando perfilábamos. Lo que hace es aplicar una máscara donde podemos reducir la luminosidad, la saturación o ennegrecer. Podemos hacer distintas operaciones en distintas máscaras. Cuando le ponemos ahí nos crea una máscara para reducir ese efecto. Bien, ahora vamos a pasar a practicar, a corregir los colores. Como práctica de esta clase vamos a integrar conocimiento de las clases anteriores y vamos a trabajar con la parte que vimos de capa, máscara de capa y de colores. Vamos a lograr de una fotografía antigua, así, a pasar a verla así, a colorearla, a restaurarle los detalles. Digo de clases anteriores porque, por ejemplo, la parte de
las grietas, la parte de los detalles, vamos a tener que usar herramientas como la que vimos de clonado, de saneado, para quitar esos detalles de la fotografía. Después hay que cambiar los colores, llevar a blanco y negro. Hay distintas alternativas de cómo llevarlo. Vamos a ver cómo hacerlo a través de máscaras de capas y también vamos a ver cómo se puede hacer de manera más rápida, aunque no tan precisa, con cambiar los colores, con la parte de colorear. Entonces, lo que tenemos que tener es el manejo para hacer esto siempre de varias herramientas, de las herramientas de selección, porque vamos a trabajar por partes, entonces, y de saber la parte de administración de capas donde podemos agrupar todo lo que estuvimos viendo en esta clase. Entonces, vamos a pasar a empezar a trabajar, vamos a dejar esta guardada por acá y vamos a empezar a trabajar con la original. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a restaurar una imagen, por ejemplo, es empezar a trabajar, vamos a duplicar la capa y vamos a trabajar con la original o con la copia. Siempre tenemos que tener una copia para volver atrás. Entonces ya estamos parados acá, recordemos que la de saneado era la óptima para trabajar en estos casos, ya que me guarda un registro del color de lo que era de la sombra y me hace una mezcla. Si yo hago la de clonado, me va a respetar la sombra y me va a copiar tal cual, no solamente los píxeles, sino también los colores. Entonces, en esto es un proceso arduo que tenemos que hacer con paciencia. Yo voy a empezar a clonar un poquito, después pauso el video y retomo cuando ya estén los detalles saneados. Entonces, así tenemos que ir con zoom, con cuidado, vamos clonando parte a parte. Vamos a ir suavizando porque no solamente está solucionado los detalles, sino que también hay un suavizado en la foto con respecto a la original. Entonces, podemos ir con la herramienta de saneado, además de tapar las grietas, suavizar los colores aquellos que estén pixelados, porque esto también nos sirve para las fotos que estén pixeladas. Entonces, de ahí vamos siempre marcando en distintos lugares, con distintos tamaños. Vamos a ver, hay que ser cuidadoso, que no solamente es la parte de cloneado, sino de saneado, de sacar los píxeles aquellos que estén molestando, digamos, para darle un efecto más moderno a la foto. Entonces, vamos ahí. Acá tenemos que trabajar siempre con mucho zoom, cuando vamos a trabajar sobre todo en zonas pequeñas de detalles como la cara. Vemos que ahí vamos a necesitar sacar desde acá un poco. Siempre recordemos que podemos control Z, deshacer para volver atrás. Lo mismo acá. Vamos a tener que solucionar ahí. Podemos blanquear estas zonas. De a poco vamos a ir solucionando todos estos detalles de las roturas de la fotografía en sí. Lo mismo para el fondo. Para acá en la zona del fondo ya acá corregimos lo que era la cara. Ahora para el fondo sucede de la misma manera. Vamos a trabajar con un tamaño superior y vamos a ir sacando. Siempre teniendo en cuenta, vamos a volver atrás, el tema de los colores, de que no haya cambios muy abruptos. Si queremos podemos mantener un color de fondo, pero ir corriendo la base de donde sacamos el clonado. ¿Para qué? Porque si bien el saneado nos respeta, hay que mantener un cierto realismo en el cambio de los colores. Si vemos que se nos va demasiado, si nos clona la imagen, tenemos que ir, acá podemos usar un perfilado para definir bien los bordes, la otra herramienta que era del perfilar, o incluso la de transformación unificada, donde podemos correr un poco los bordes. Entonces eso lo que nos va a dar es definición en los bordes de la imagen, va a hacer que sea más filosa para restaurar aquella difuminación, que es un difuminado de la foto, del desgaste mismo de la foto, más allá de que las cámaras no tenían mucho foco en ese momento. Entonces seguimos corrigiendo todos los detalles así hasta que desaparezcan. Lo mismo hay que ir sacando del saco, de todas las partes del fondo. Yo voy a poner pausa, cuando retome van a estar solucionados estos detalles para continuar. Bien, volvemos de la pausa y vamos a ver la diferencia que ya hay entre
la fotografía el otro. Esto es cuestión de ir corrigiendo cada uno de los detalles que veamos. Los vamos a ir corrigiendo con el del saneado o clonado cuando sea que convenga. El clonado, si necesitamos definir algún borde, vamos a necesitar el clonado. Caso contrario sería el saneado. El saneado nos sirve, recordemos, siempre para mezclar, respetar las texturas. Ahora, si queremos definir un borde, nos conviene el clonado. Bien, ahora es hora de seguir al siguiente paso. Acá, según como vayamos a trabajar, nos conviene hacer distintas cosas. Si vamos a trabajar con la parte de colores, acá tenemos para modificar los colores a través de las curvas. Requiere un uso un poco más avanzado, pero le da precisión. Si no, vamos a trabajar con la parte de colorear, que nos va a reemplazar un color. En cualquiera de los dos casos, nos vamos a necesitar hacer más duplicados y trabajar con selecciones. Podemos trabajar con una selección sobre un mismo lugar o con distintas copias e ir borrando para trabajar en una zona la cara, en otra zona el fondo, en otra zona la camisa. Así como vimos acá que tenemos la imagen, vamos a tener que ir seleccionando cada una de las partes para trabajar por separado. Entonces, independientemente de esto, si trabajamos con la parte de colores, lo primero que tenemos que hacer es llevar a blanco y negro para trabajar de manera más sencilla el reemplazo de los colores. Entonces, desde acá vamos a, como vimos, a la parte de desaturar y llevamos a escala de grises. Vamos a guardar esto, vamos a hacer una copia, vamos a duplicar la capa nuevamente. Entonces podemos armar grupos, vamos con efectos, esto es con el menú colores. Vamos a poner colores y vamos a empezar a trabajar con esto. Esta es la original, es la base. Vamos a poner con la base, la original, y esta que vamos a trabajar después con el menú de máscaras. Entonces vamos a poner en otro grupo, vamos a poner la base, tenemos la original y tenemos con esta que es la que vamos a duplicar y trabajar después en otro grupo de capas que va a ser a través de máscaras. Entonces acá vamos a hacer por el método de máscaras. Y después tenemos, bueno, el resultado final, que lo podemos dejar suelto o lo podemos poner en otra capa. O para ver los comparativos de los resultados a través de cada una. Entonces, acá ya tenemos. Esta va a ser a través del menú de colores. Lo primero que hacemos es desaturar. Vamos a ir a colores, desaturar y lo vamos a llevar a una escala de grises. Acá podemos hacer de esta manera. Tenemos varias alternativas, como ya vimos, para hacer. A medida que más muestras le demos, mejor va a ser la desaturación. Lo va a llevar a un color blanco y negro, respetando más los píxeles de fondo. Incluso el radio, al aumentar el radio vamos a ir viendo, según como nos guste más dejarlo, podemos dejarlo. Siempre que, fíjense que si bajamos el radio se va a notar aún un poco más el contraste, pero lo que necesitamos es que sea lo más diferenciado posible. Entonces le vamos subiendo, incluso podemos activar el realzar sombras y lo va a resaltar aún más. Quizás es demasiado en ese resaltado, entonces lo dejamos ahí. Esta es una de las maneras de llevarlo a blanco y negro. Bien, esta es una de las maneras. Otra de las maneras, vamos a restablecer, vamos a volver atrás, que tenemos es a través del desaturar común, que lo que hace de manera automática lo desatura por corte de luminosidad, por luma, son distintos algoritmos. La manera de resolverlo es lo mismo, es distinto al anterior porque acá me va a dar solamente esa opción, en el otro podía lograr que las partes claras se resalten más o las partes oscuras, digamos, más personalizados. Con este lo podemos dar ahí y nos va a llevar a blanco y negro. Es según como querramos trabajar. Si lo hacemos de manera automática, va a quedar ahí. Bien, ahora vamos a pasar a elegir cómo queremos trabajar. Si queremos, podemos trabajar en la misma imagen, seleccionando por partes y coloreando cada una de las partes, o podemos trabajar duplicando las capas
y borrar y aislar y superponerlas entre las distintas. Por ejemplo, poner a esta lo que es la cara y trabajar solamente con la cara en esta. Lo que sí vamos a tener que borrar el resto de la fotografía. Por eso esto es a gusto de cómo quiera trabajar cada uno. Si yo digo, bueno, trabajo con solamente esta capa, selecciono con la selección del lazo, que es la selección a mano alzada, empiezo con esta, sigo todo por el borde de la cara, después tengo que corregir por donde me haya pasado. Cuando termine de seleccionar todo el lado de la cara, trabajo con esa parte donde está la selección. Acá yo lo estoy haciendo de manera muy rápida porque voy a usar otro método. Es más, si voy a colorear acá el color de la piel, voy a tener que sacar la parte de los ojos. Entonces le doy Enter y con la tecla Control vamos a restar selección. Entonces no quiero que me queden la parte de los ojos, que me queden en blanco y negro. Lo mismo acá adentro. Entonces me va a colorear el resto de la cara. Esta es una de las maneras de trabajar así, solamente con la parte seleccionada. Entonces voy a colores y después trabajo, puedo elegir con curvas, con la parte de colorear. Hay los distintos métodos podemos elegir. La parte de curvas me va a permitir trabajar de manera precisa con el color. Solamente ahí adentro, vamos a apagar acá la capa para que se vea. Entonces trabajo por cada canal de color. Esta es una manera. La otra manera es, como decía, vamos a deseleccionar. Esto es a gusto de cada uno, como les convenga, como les resulte más fácil. Vamos a pasar acá la parte de la cara y con la herramienta de la goma, siempre asesorarnos de que tengamos el canal alfa. Vamos a borrar, que se vea lo de atrás, o si queremos tapamos todo lo que es la base. Y con la herramienta de la goma vamos a borrar todo, que solamente quede la cara. Entonces, la ventaja de trabajar con capa es que después yo puedo superponerlas al trabajar en vez de la selección con la anterior y puedo ir modificando o duplicándola a esa parte. Entonces, a mí me gusta trabajar en distintas capas, siempre en distintas capas, no importa después si la superpongo. Entonces, si quiero hacer alguna modificación más extra a cada una, le borro ahí. Entonces, una vez que yo ya tengo la cara, trabajo con eso, solamente la parte de la cara. Recordemos que esto estamos por el menú de colores. También después vamos a trabajar con máscaras. ¿Cómo hacerlo con máscara? Con máscara también podemos trabajar de manera parecida a como hacemos acá por capa. Entonces, una vez que estamos ahí, empiezo a borrar, empiezo a sacar el tamaño, acá al pincel, a la goma, que me quede solamente la parte. Esto también lo que me va a hacer es un fundido. A diferencia del otro, las selecciones queda, cuando yo vaya a colorear, de manera tajante, digamos. Los bordes van a estar bien definidos. En cambio, con esto, cuando borro, esto se va a fundir, se va a soldar con la parte de atrás. Tenemos que ser bien detallista, empezar a borrar acá toda la parte donde no vamos a colorear, que es por ejemplo el pelo, lo vamos a dejar ese color. Lo mismo vamos a tener que hacer con los ojos, con toda la parte que no vayamos a trabajar. Seguimos por acá. Siempre hay que trabajar con mucho zoom, hay que darle incluso más. Si vamos a trabajar con más zoom, vamos a darle mayor profundidad. Hay que ser bien detallista con esto. Y acá, sobre todo el borde, porque abajo podemos borrar de manera más rápida. Acá notamos que vamos borrando y sacando. Esto igual, como ya dije, se va a fundir con la otra imagen. Mediante este método borramos, delimitamos, ya podemos subir un poco más lo que es el tamaño de la goma. Mismo acá, vamos a darle todo bien el contorno. Y ahora sí, subimos el tamaño y borramos la parte de abajo, que quede solamente la parte de la cara. Entonces, ahí estamos. Bien, listo, ya lo tenemos en blanco y negro, ya tenemos la parte de la cara, ahí no se nota. Entonces directamente ahora, siempre parado en esta parte, podemos ir a trabajar con los colores. Acá, como ya dije, podemos trabajar con curvas, lo que nos va a dar es más precisión con las curvas. Lo que pasa que también hay que saber, podemos aclarar acá con esto de valor blanco y negro, hay que saber trabajar con las curvas. Es un poco más complicado el manejo, ya que tenemos que ir
canal a canal, aumentando. Recordemos que por más de que estemos con el rojo, si bajo los niveles de rojo se torna azul. Entonces tenemos que ir combinando de una en una, ir cambiando, viendo cómo se acerca. Entonces hay que darle de a poco, ir viendo cómo se comporta la imagen para lograr ese tono, el tono amarillesco, ¿no? Entonces, una vez que ya lo tenemos ahí, más o menos, vemos cómo se funde con lo anterior. Si le damos a aceptar, bueno, ya lo tenemos. Esto es la cara con curvas. Si le damos con el colorear, vamos a deshacer, por ejemplo, con el colorear es más sencillo, pero tenemos que manejarnos acá con la barra de colores y desde acá dándole un color más oscuro. Es más sencillo de manejar en cuanto a lo visual del color, pero quizás no tan preciso como lo hicimos con las curvas. Entonces, así vamos a tener que ver según el método que vamos a elegir. Seguimos ahí, estoy buscando lo que va a ser los píxeles, el color que le va a corresponder, que no quede demasiado irreal. Después tenemos acá la parte del tono, que el tono me va a cambiar el color, recordemos. Voy acá, vamos a memorizar este número, 162, cómo va cambiando el tono. Entonces desde ahí puedo escribir acá vamos a agregarle un dígito más, ahí está. Lo mismo que es la saturación va a ser más fuerte, más débil. Esto es la misma paleta desde acá, pero manejada desde estos valores. Esto es para darle precisión a los colores que elegimos. Desde acá le voy dando luminosidad, tono, saturación. Entonces cuanto más saturado va a estar. Hay que buscar que sea lo más real posible. Entonces desde ahí nosotros le vamos a ir dando, vamos a buscar lo que sea lo más parecido al color de la piel. Ahí todavía está marrón. Tenemos que ir probando con los distintos. La cuestión es, bien, la manera de colorear entonces va a depender de nuestro gusto, de la herramienta que nos preferamos trabajar o de el tutorial que estemos siguiendo para ver con qué herramienta trabajan. Entonces, y después personalizar nosotros, darle nuestro toque. Vamos a darle, por ejemplo, con colorear o con niveles de curva nuevamente y vamos a llevarlo a cómo estaba en un principio. Vamos a darle a colorear. Entonces vamos de nuevo a elegir. Vamos hacia lo que son los canales, acá. Con esto ya podemos ir dándole desde acá mismo, de una manera visual, el tono, el color que va a tener, como tenía en la imagen original. Esto estamos haciendo, quizás no quede el mismo color, porque lo estamos haciendo a ojo nuevamente. Bien, entonces una vez que ya lo tenemos ahí, incluso podemos darlo, como ya dijimos, acá, más, menos saturación. Le damos a aceptar, estamos listos para pasar a la siguiente. Ya tenemos la cara, vamos a hacer otra capa donde vamos a poner la parte de la corbata, la parte de la camisa. Entonces vamos a duplicar la capa. Y así vamos a hacer sucesivamente, fondo y cada una de las partes. Ya podemos organizarlo y hacer. Entonces, camisa, después tenemos duplicar nuevamente, corbata, después tenemos nuevamente, vamos a duplicar, saco, y podemos dejar una de base siempre como una copia de seguridad que nos quede de fondo, la podemos dejar incluso apagada y ponemos fondo, o podemos usarla de fondo directamente a esa. Yo siempre guardo una capa, no importa que queden capas ahí sin ocupar, después a lo último se pueden retirar, pero siempre nos conviene tener algo para volver atrás, un registro. Entonces, y ahí tenemos el fondo. Vamos a hacer lo que hicimos hoy.
En cada una de estas capas vamos a borrar y dejar acá solamente la parte blanca de la camisa, acá solamente la corbata, acá solamente el saco y acá solamente el fondo. Voy a poner pausa y retomo cuando ya lo haya borrado. Bien, volviendo de la pausa, vamos a ver que agregué 3 capas más: los ojos, el pelo y el suéter, algo que no había mencionado. Y bueno, ya teníamos la cara, la camisa, la corbata, el saco, el fondo. Y vamos a trabajar con el fondo. Vamos a ver que acá quedó como espacios transparentes. Lo que podemos hacer, como esto va a ser lo que va a quedar de atrás con la misma herramienta de clonado, nos vamos a parar en el fondo y vamos a clonar, no importa que se pase para atrás. Nos vamos a parar acá, vamos a agregar un poco más de tamaño, vamos a ver ahí. Entonces vamos a tapar así para atrás. Vamos a respetar más o menos las sombras, con la de saneado también. Entonces vamos a ver que ahí no queda. Si yo apago el otro, vamos a ver que quedan todas las pinceladas. No importa que atrás no quede nada, pero con el fondo vamos a tapar ahí, entonces no se va a notar y le va a dar una terminación exacta. Así le voy a hacer toda la vuelta de lo que sea del fondo. Vamos a ver que acá la cara, por ejemplo, me queda un poco tapada arriba, la cara pierde definición. Entonces después vamos a, en el caso cuando tenga que hacer ahí, suavemente con la herramienta de pincel, con poca opacidad, buscamos con el cuentagota el color y lo volvemos a colorear esas partes que por ahí le falten color. Para no volver a teñir, simplemente le damos un poquito con el pincel para colorear aquellas partes que le falten. Esto lo vamos a tener que hacer para corregir aquellos detalles, siempre con poquita opacidad. Entonces seguimos con la herramienta acá de clonado en el fondo y tapamos todas aquellas partes donde haya quedado con transparencia. Vamos a darle más tamaño. Entonces con esto, si yo veo que después me quedó alguna parte en gris, busco con el cuentagotas un color que sea más o menos parecido y relleno con ese color. Así voy tapando todos los detalles del fondo y vamos a ver que agarra definición también la imagen. Entonces ganamos por ese lado. Ahí vamos dándole siempre el lado. Acá saneado, si yo quiero que la herramienta... Lo que pasa es que con el saneado, si yo no tengo un color sólido, el saneado me va a transformar en transparente, porque lo que me hace es mezclar. Por eso digo yo la de clonado primero y después se puede hacer la de saneado una vez que se pasa para adentro. ¿Para qué? Para que no queden esos manchones. Así le vamos a ir dando, siempre teniendo en cuenta la coloración, ir cambiando de lugar para que agarre definición la imagen. Entonces, una vez que yo ya tengo ahí, sí, después puedo pasar con la de saneado para solucionar un poquito aquellos detallecitos que me queden con la imagen, que quede bien. Bien, ya tenemos separadas entonces cada una de las partes y ahora el proceso es el mismo. Vamos a ir colorando a aquellos que lo necesiten. Los ojos acá los vamos a dejar de color negro, blanco y negro. Por ahí podemos colorear lo que es el iris, un color marrón. Pero vamos a tener que pasar a cada una de las partes colores. La camisa incluso la podemos volver un poco más blanca o un tono celestáceo. En este caso acá en el original estaba con un touch de celeste apenitas y bien claro, realzado el brillo. Entonces agarra como una luminiscencia. Lo mismo la corbata, se aclara un poco más. Entonces vamos a ir una a una de las partes dándole los distintos colores. Vamos a apagar acá y vamos a pararnos entonces ahora en la parte de la camisa. Bien, entonces ahora para colorear la camisa vamos nuevamente a colores y acá podemos elegir colorear o curvas, como le queda de gusto más a uno, y vamos a elegir el color. Vamos a ir atenuando, vamos a ver que ahí queda brilloso, entonces vamos a ir corriendo el puntero hasta donde nos permita hacer un touch de celeste algo leve. Ahí lo podemos dejar, si vamos viendo después lo podemos acomodar con el tono de la saturación, la luminosidad. Si vamos a modificar desde acá la saturación, vamos a ver que le vamos a dar más color o menos color y la luminosidad era el brillo que le dábamos. Entonces le vamos bajando la luminosidad, queda más oscuro
o le vamos subiendo y vamos a, si le bajamos la saturación lo llevamos a como estaba. Una vez que ya más o menos lo tenemos, le damos a aceptar, ya nos queda la camisa. Pasamos a la corbata. Como vemos acá en la corbata está del mismo color, tiene el mismo color que el borde del suéter. Entonces vamos a buscar un azul que sea más o menos, que respete esos colores. Y vamos a colorear, es distinto al color de abajo del suéter. Entonces vamos a colores, colorear, vamos a buscar una tonalidad de azul que se ajuste con el mouse nuevamente, lo vamos a llevar al puntero hasta un tono que quede más o menos como lo teníamos en el anterior dibujo. Una vez que ya lo tengamos más o menos definido, nuevamente le damos a aceptar. Ahí ya lo tenemos, le damos a aceptar. Bien, pasamos ahora al suéter. Vamos nuevamente a la parte de colorear. Esta vez vamos a buscar una tonalidad bordó. Acá vamos a tener que ir buscando hasta más o menos dar con el color que teníamos atrás. Siempre que nos vayamos hacia la derecha va a quedar la tonalidad más fuerte, la saturación más fuerte. Entonces vamos a tener que ir buscando y buscando hasta tener más o menos el color que queríamos lograr como teníamos en la imagen de arriba. Cuando ya lo tenemos le damos a aceptar y acá incluso le podemos bajar un poquito más la saturación o subirle la luminosidad para que quede un poco más claro. Si le bajamos vemos cómo se oscurece, le damos a aceptar. Después en la parte del saco vamos de nuevo a colorear, vamos a elegir, vamos a buscar un color naranja, algo suave. Entonces vamos a buscar hasta que quede, le vamos dando, mientras más arriba vayamos, va a quedar con mayor luminosidad. Entonces le bajamos la luminosidad, como vemos acá quedó una mancha de la coloreada anterior, cuando borramos se me pasó alguna parte. Entonces lo único que tenemos que hacer, cuando le damos a aceptar, vamos a la goma de borrar y vamos a borrar ese segmento. Como vemos de color rojo, así que está en la parte del suéter. Borro y ya me quedó. Todos esos detallecitos vamos a tener que ir corrigiendo a medida que avanzamos. Después vamos al fondo. Acá como vemos quedó una parte transparente. Entonces vamos a ir con el saco, vamos con el pincel o con la herramienta de clonado. Vamos a tener, esto es siempre importante ir con lo de clonado porque con la de saneado nos queda transparente. Entonces vamos con la de clonado, marcamos donde vamos a clonar y tapamos esas partecitas con la herramienta de clonado. Después sí podemos pasar a la de saneado y darle un saneado para que quede más suave esa parte de clonada, que no se note tanto. Una vez que ya lo tenemos, ahora sí, vamos a pasar al fondo, vamos a ver que quede más o menos de ese color que teníamos en la imagen de arriba, nuevamente a colorear, vamos a buscar la tonalidad, un color turquesa, pero tiene que ser bastante suave porque como es un color, un fondo claro, enseguida se resaltan los colores, entonces tenemos que bajarle la luminosidad. Vamos a ir buscando hasta tener más o menos el color que teníamos en la imagen de arriba. Si vemos acá cómo va cambiando la tonalidad, podemos ir eligiendo distintos colores de fondo según la tonalidad que elijamos. Volvemos a la parte de turquesa y vamos a buscar para darle a ver algo más tenue que quede acorde al resto de los colores. Cuando ya lo tenemos, ahora después le damos directamente a aceptar. Si queremos tener el mismo color que teníamos arriba, tenemos que tener en cuenta la notación HTML. Le damos a aceptar y ya nos quedó el fondo.
Entonces con esto ya nos quedaron las distintas opciones. Tenemos que ir corrigiendo todos los detalles. Por ejemplo, acá como vemos en el suéter, el color quedó. Lo que vamos a hacer con la goma, vamos a borrar los bordes. Entonces va a quedar más definido el color entre una parte y otra. Acá el suéter había quedado por arriba, entonces lo que vamos a hacer es borrar toda la parte del suéter y empezar a colorear el saco. Como vemos, el saco ya estaba coloreado, entonces simplemente borramos con la goma y vamos a ver cómo desaparece el coloreado del suéter. El suéter llegaba hasta abajo, hasta la altura de la corbata. Y así tenemos que ir corrigiendo cada uno de los detalles hasta lograr. Vamos acomodando con el zoom, siempre trabajar constantemente con el zoom. Ahí vemos que el suéter, bueno, el borde había quedado, tomó el color. Podemos ponerlo de color azul o dejarlo del mismo color del suéter como estaba ahí pintado abajo. Entonces, así vamos a apagar, vamos a ver cómo quedan con las capas. Bueno, era el blanco y negro. Vamos apagando todas las capas. Esta era la imagen en blanco y negro. Y si vemos cómo empieza a tomar color, cómo empieza a tomar forma el dibujo a medida que vamos encendiendo el resto. Podemos lograr a través de esta alternativa un efecto de coloreado. Vemos que tenemos casi los mismos colores. Como no trabajamos con notación HTML, no queda el mismo. Lo que vamos a hacer es colorear el pelo, ya que como vimos en el anterior tiene un leve tono de color marrón para que no quede esos de blanco y negro. Entonces vamos a ir eligiendo un color marrón, un color negro. Si vemos que queda muy resaltado, vamos a tener que tener en cuenta los detalles y lo vamos a disminuir, así queda levemente resaltado. Le damos a aceptar cuando ya lo tenemos y ahora sí nos queda. Esto sería el método de colores. Ahora vamos a pasar a ver el método de máscaras. Cómo trabajar con máscaras para trabajar con una sola imagen y colorear el resto. Bien, lo que vamos entonces a hacer ahora es, vamos a basarnos con la misma imagen que teníamos de color blanco y negro, la vamos a duplicar y la vamos a arrastrar adentro de la capa de máscara. Con esta vamos a empezar de base. La base es exactamente la misma. Vamos a ponerle de nombre base, que nos quede. Entonces ahora lo que tenemos que ver es empezar a añadir las máscaras para trabajar en base a esta que tenemos acá. Vamos a trabajar con una sola imagen y después el resto son capas rellenas con máscaras. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a crear una capa nueva. Podemos hacerlo desde el clic derecho o desde la parte inferior de la paleta. Le vamos a poner el nombre, vamos a hacer las mismas capas que hicimos como hicimos antes. Cara, pelo, fondo, saco, así vamos a ir nombrando cada una. Entonces vamos a empezar con esta que es cara. Después vamos a ver que sea rellena con transparencia. Y en este caso el modo va a ser solapar. Vamos a buscar donde dice solapar. El solapar va a hacer que los colores se fundan con el fondo. Va a ser como un efecto de transparencia. Le damos a aceptar. Y ahí nos va a quedar creada la primera capa de cara. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el color que ya teníamos acá. Como vemos ya tenía guardado. Le damos al menú editar, rellenar con color de primer plano. Y después vamos con clic derecho, añadir máscara. Y en este caso vamos a elegir negro. Que lo que va a hacer es va a dejar transparencia total esa máscara. Y cuando yo pinte va a salir adelante el color que tenía de fondo. Acá entonces volvemos el pincel a la opacidad total, lo habíamos trabajado con poca opacidad y acá vamos a empezar a pintar. Si yo pinto con color negro va a borrar, si pinto con color blanco, que es el contrario, el color negro, va a empezar a pintar. Entonces, lo que tengo que hacer es tener en cuenta el tema de los colores que tengo, si tengo de frente o de fondo el blanco o el negro. Y cuando tenga el blanco de frente voy a empezar a pintar directamente, me va a empezar a pintar con el color que tenía la capa.
Bien, teniendo la opacidad, entonces acá vamos a tener que tener en cuenta el color que tengamos de frente. Si tenemos negro, vamos a tener que tener, para poder pintar, el color blanco. Damos vuelta y ahora sí empezamos a pintar. Vamos a tener que ir cambiando los tamaños. Acá hay que ser cuidadoso con los bordes. Vamos a ir pintando de a poco cada una de las partes. Siempre que nos pasemos podemos deshacer. Vamos a ir pintando cada una de las partes de la cara. Entonces ahí vamos pintando de a poco. Con este tamaño de pincel ahí está bastante bien. Si nos pasamos no pasa nada. Tenemos o podemos deshacer o despintamos con el color negro. Pasamos, invertimos y podemos corregir todos aquellos detalles donde nos hayamos pasado. Lo que tenemos que tener en cuenta también la dureza del pincel. Tenemos distintos pinceles. Con ese pincel más duro vamos a ver cómo queda bien definido y con el otro va a quedar difuminado. En este caso nos conviene trabajar con pinceles difuminados para que los colores se fundan cuando pintemos en las distintas máscaras. Entonces así le vamos a ir dando toda la cara y vamos a ir viendo todos los detalles. Vamos a ir bajando, subiendo el tamaño del pincel, acomodando el zoom. Siempre hay que trabajar con bastante zoom. Cuanto más zoom trabajemos, cuanto más detallistas seamos en los bordes, si nos pasamos volvemos atrás. Cuanto más detallistas seamos, más creíble es el efecto. Entonces ahí le vamos dando de a poquito. Cuando nos pasamos volvemos a borrar. Si nos pasamos de largo deshacemos o volvemos a pintar. Y así vamos a ir definiendo los bordes. Vamos a ver que ya está en la máscara formando toda la forma. Acá de nuevo tenemos que volver a pintar. Vamos a terminar de darle todo el contorno a los ojos, bien sobre el párpado, sobre los bordes, cuidando los bordes. Acá las mismas cejas ya con el mismo color de la cara. Después les podemos cambiar los colores si queremos también a eso, pintarlo de otro color en otra capa. Ahí vamos a tener que tener en cuenta el borde. Bien, acá una vez que ya tenemos la cara, vamos a tener que continuar con el resto. El proceso es el mismo. Nueva capa, vamos a poner en este caso la corbata, color de transparencia, solapar nuevamente, le damos a aceptar y nuevamente vamos a ir a la parte de colores. Vamos a cambiar acá el color, vamos a elegir el negro y vamos a buscar más o menos un azul que teníamos con la corbata que habíamos elegido hoy. Cuando yo le doy a aceptar, ahí ya me quedó listo. De nuevo a editar, rellenar con el primer plano, me tiñó todo. Entonces nuevamente añadir máscara de capa, negro, transparencia total y ahí quedó tapado. Ahora cuando yo pase a pintar, con el color inverso hay que darlo vuelta, siempre con el color blanco. Si estamos en negro va a empezar a tomar color la parte azul, la parte de la corbata, la parte del borde del suéter. Entonces vemos que ahí va quedando. Cuando me pase, después tengo que volver atrás. Ahí sigo pintando, pinto los bordes. Si me paso no pasa nada, porque siempre puedo volver con el otro pincel, vuelvo a ponerlo en color negro y puedo pintar para delimitar esas partes donde me había excedido. De ahí le voy dando, así va quedando con el borde como estaba. Si me paso, no importa, vuelvo a deshacer, vuelvo a pintar y así le voy dando para darle todos los detallecitos bien por el borde. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a pasar a hacer el resto de las partes. Yo voy a poner pausa en el video, voy a crear las capas con los distintos colores, voy a añadir las máscaras y voy a continuar para mostrar cómo vamos pintando cada una. Bien, volviendo de la pausa, como vemos ya están creadas todas las capas con las máscaras respectivas, se le ha rellenado a todas el color. Lo que falta es en cada una ahora es pintar. Están en modo todas en solapar. Recordemos que lo que decía, si estaban en modo normal y le elimino la máscara, la capa la tapa. El solapar lo que hace es la función de volverla transparente para que se puedan ver las de abajo y superponer. Entonces, ahora
si empiezo a pasar a pintar y según el color que tenga elegido vamos a pasar a pintar. Ahí me quedó la de fondo, que era la última vez, la vuelvo a negro para poder borrar, invierto y empiezo a pintar con blanco. Una vez que empiece a pintar, acá voy a tener que tener en cuenta el tema del tamaño, manejarme con el tamaño del pincel. Primero empiezo con un tamaño grande y después con un tamaño pequeño para hacer los bordes. Yo voy a empezar acá, voy a pintar todo por fuera y después de a poco le iré haciendo los detalles. Incluso voy a pausar para poder hacer bien los detalles y mostrar de manera más rápida. Entonces así voy pintando todo el fondo. Si me paso, agarro, vuelvo a pintar con el negro, cual hicimos con la anterior. Empiezo a pintar, me muevo de capa y directamente ya me va a cambiar el color. Como vemos, ya me marca de color marrón porque me pinta ese color que tenía la capa. Si me paso, lo borro o deshago. Si yo me paso, vemos que se mezcla. Entonces, así sigo pintando, le voy dando todos los detalles. Pinto del otro lado. Y ahora paso a la parte del suéter. Voy a tener que reducir el tamaño del pincel. Al reducirlo, y así voy a ir coloreando cada una de las partes. Voy a colorear el cabello. Como vemos, el cabello, a medida que lo voy coloreando, queda bastante oscuro. Lo que puedo hacer es ir y bajar, cambiar esa tonalidad que teníamos del marrón y bajarlo un poco para que quede más claro, que sea más parecido a la otra imagen, la imagen que teníamos. Entonces voy, modifico, lo pongo un color más claro, lo vuelvo, una vez que ya lo tenga más o menos definido, le doy a aceptar y vuelvo a edición, vuelvo a rellenar con color de primer plano y ahora cambia automáticamente. No es necesario volver a pintar. Entonces, sigo probando con otro color, le vuelvo a dar edición, rellenar con color de primer plano y así sucesivamente hasta que logre obtener el color que quería. Una vez que ya lo tengo, directamente sigo pintando y ahí empiezo a darle, bueno, voy a empezar a darle a todos los bordes y ya sigo pintando directamente las otras partes. No es necesario cambiar de color ni de nada. Al pintar acá pasa el color a primer plano, entonces se empieza a dar. Esa es la ventaja que tengo al trabajar con máscaras, que no necesito cambiar de colores, sino simplemente ir pintando y va a quedar. Entonces, ahí pongo pausa, vuelvo de la pausa y vemos que ya están solucionado todo el tema de los detalles. Como vemos, podemos lograr distintos efectos según las distintas técnicas. Si bien acá los colores son distintos porque no hemos estado utilizando los mismos colores, por eso varían entre imágenes y imágenes, pero ya sea cual fuera la técnica, a través de máscaras o a través de colores, vamos a poder lograr los mismos resultados según como nos quede más cómodo. La ventaja de máscara, cada una tiene su ventaja, es que si yo, por ejemplo, me paso de color, no me gusta el color, no me convence, voy, por ejemplo, el marrón del chaleco, del saco, voy, le cambio la tonalidad y entonces me queda más claro. Puedo modificar los colores más claros. En cambio, por ejemplo, la otra ventaja de colores, de trabajar por capas, puedo modificar cada una de las piezas de manera independiente y el fundido quizás es más realista que al superponerse los colores. Así hemos llegado hasta el final de la clase de hoy. Con esto hemos visto cómo restaurar. En la clase que viene vamos a ver cómo trabajar con el menú de filtros. Con eso damos finalizada la clase del día de hoy.